Muy buenos días. En esta mañana les vamos a presentar un proyecto que hemos estado desarrollando en el Instituto Costarricense de Electricidad. Para los que no conocen qué es el instituto, el ICE es la entidad pública a nivel nacional que genera la mayor parte de la energía eléctrica en Costa Rica. La matriz eléctrica a nivel nacional está desarrollada casi en un 70-75% de energía hidroeléctrica y tenemos eólico, solar, lo que nos permite tener hasta un 97 o un 99% de la energía renovable producida de forma anual. Esto como introducción, ya que el programa de biogás está adscrito o se desarrolla gracias al plan de fuentes renovables no convencionales que tenemos en el ICE. Llamamos las fuentes renovables no convencionales porque para nosotros hidro, solar y eólico ya es convencional. Las que no son convencionales son la biomasa, la energía marina y la geotermia, que está en desarrollo, geotermia de pequeña escala. El proyecto fue desarrollado por Alberto García, representante que venía de la Universidad de Madrid, en cooperación de España, la ESID, que es la Cooperación Española en Costa Rica, y nosotros como programa de biogás pues les dimos el respaldo. Alberto regresó a España en el mes de septiembre, entonces decidimos que íbamos a hacer la presentación a medias, ¿verdad? Entonces aquí estamos. La metodología o los puntos que vamos a desarrollar ahorita es la metodología, cómo hicimos este análisis, cómo determinamos la generación de gases de efecto invernadero o la huella de carbono de la finca, en este caso Sagrado Corazón de Jesús, que es una finca avícola. Les voy a explicar un poco la descripción de la finca y los resultados que obtuvimos después del proyecto. Metodología. Bueno, en Costa Rica se sigue la norma INTE 14064, es una norma avalada a nivel nacional y es la que se usa para que las empresas puedan ser carbono neutro. Esta lo que hace es medir, reducir y compensar las unidades de dióxido de carbono de las empresas y así darles la neutralidad, ya sea adquiriendo toneladas porque son negativos, positivos digamos a nivel de emisiones y tienen la oportunidad de reducirlas. Para poder hacer esto se necesita determinar cuál es el año base para ver cuál es el año comparativo y de esa forma nosotros necesitamos buscar la información, respaldarla. Esto es un poco complicado en fincas, los productores tienden a tener su contabilidad muy bien, pero cuando uno va a buscar facturas, información, ya se nos complica porque hay que buscar años muy atrás, 2013, 2014. Vamos a ver que el año base con el que comparamos tenían un sistema diferente de tratamiento de la materia orgánica o de las excretas generadas en finca, lo usaban con compostaje y en el año comparativo ya es cuando tenemos el biodigestor. Entonces vamos a ir un poco viendo y lo que nos estaría haciendo falta o en el paso en el que estamos en la verificación. La finca Sagrado Corazón de Jesús está localizada en Orotina. Este es el mapa de Costa Rica. Para los que estuvimos ayer en la gira, estuvimos en Porcina Americana, que es acá en Cartago, y Orotina está un poco más al oeste, en el Pacífico Central, casi llegando al Pacífico Central. Es una provincia de Alajuela. La finca tiene alrededor de 5 hectáreas. La particularidad es que las únicas que se desarrollan o la única actividad agrícola que se desarrolla es la parte avícola y por eso vamos a ver que el efluente o el uso de los abonos se complica un poco. La actividad entonces se comparó contra 80,000 gallinas. Ellos tienen venta de huevos, el comprador único es Walmart. Por contrato se renueva y ahí se van negociando precios y demás.
Las gallinas o las aves se cambian, se renuevan cada año y 7 meses. Esto hacía una variación en la generación de metano, entonces hay que determinar los años bastante bien, porque si estábamos dentro de los 7 meses que no tenemos gallinas, entonces también va a ser una reducción en dióxido de carbono, no porque no se esté emitiendo, sino porque no se está generando la excreta. Entonces sí teníamos que ver, este tema fue bastante conversado con el Instituto Meteorológico Nacional, que es el ente, por decir, que nos asesoró sobre el proceso para desarrollar el proyecto. La granja son 2 granjas, cada una con 80,000 gallinas. Es una zona bastante seca, con una temperatura bastante alta, hasta un 32, 35 grados centígrados. Como les mencionaba, tiene aireación forzada para poder enfriar a las gallinas y que no se tenga estrés térmico. Todos se tiene con una conexión eléctrica, obviamente, tienen ellos alimentación, y el aumento o el incremento en la facturación fue hasta de un 50, un 60%, una vez que cambiaron del sistema anterior a la aireación o a las gallinas que están en jaulas y en piramidal. Antes ellos lo tenían en piramidal, pero no con tanta intensidad o con tantas unidades por metro cuadrado. La recolección de las excretas es automática, entonces son por bandas, se eliminan las excretas diariamente. Esto es una característica importante que debemos tomar en cuenta, porque en el diseño del proyecto de los biodigestores, muchas fincas y algunos productores avícolas o de producción de carne decían: no, es que nosotros también tenemos pollos o producción de carne de pollo y queremos tener un biodigestor, pero ellos tratan la materia orgánica cada 6 meses o cada vez que sacan la producción de pollos, que es cada 42 días, y ese sistema no nos sirve tanto para un biodigestor, ya que en el caso del biodigestor tiene que ser alimentado diariamente. Juan Domingo, o la empresa de Sagrado Corazón de Jesús, era un caso especial porque obtenían la materia orgánica diariamente y tenían una problemática, que era el tratamiento de sus residuos. Por eso el proyecto se logra desarrollar en el caso del biodigestor. Como les explicaba antes del proyecto, tenemos excretas, un problema bastante fuerte. Se trataba por medio de compostaje. Ellos incluso sacaron una marca de compostaje de abono orgánico, trataron de venderlo a nivel nacional, pero el costo de venta del fertilizante no era, o el comprador, cuando iban a venderlo, no llegaba ni al costo de producción. Para que tengan una idea, bueno, es que se lo darían colones, eran 600 colones, eran un dólar, $1 5 centavos, $1 2 centavos, el saco es lo que estaban vendiendo, y a ellos les costaba más de $2 la producción de ese abono orgánico. Entonces la rentabilidad era muy baja. En ese sentido, lo hacían simplemente para deshacerse del problema. Los altos costos de estos se deben al uso del acerrín o de la viruta de la madera, el residuo de la madera, lo que usaban para reducir la humedad de la materia orgánica que estaba saliendo de los galerones, que son las excretas que van en conjunto con plumas, calcio, que tiene mucha parte de las excretas de los animales, y pues también amonio. Después del proyecto o el año comparativo es cuando ya se tiene el biodigestor. El biodigestor trata la materia orgánica después de que se da un pretratamiento y es eliminado el calcio por decantación, la pluma por medio de un extrusor y la mayoría de los sólidos. Los sólidos se tratan de otra forma, ahorita les voy a explicar un poco más en detalle. El biodigestor tiene 35 días de retención hidráulico. Esto al principio eran menos unidades animales y por eso se había diseñado
el biodigestor para una capacidad, aumentaron la capacidad a 80.000 y de esa forma entonces se tuvo que instalar un segundo biodigestor que en la fotografía no se ve, pero está detrás del grande. También tenemos lagunas de oxidación para terminar de reducir la carga orgánica del efluente o del digestato, porque en este caso no podemos utilizar el digestato, aunque tienen más de 5 hectáreas productivas, por decirlo así, en la finca. Ellos no tienen otro producto o diversificación en la finca, entonces pues ellos tienen que trabajarlo con lagunas de oxidación. Ahora les voy a hablar del separador de sólidos. Es un separador de sólidos complejo y tiene varias partes. Tiene unas pilas de decantación, tiene una malla inclinada o parabólica donde se elimina la primera fase, se empieza a secar la materia orgánica. Posteriormente tiene un extrusor y el extrusor saca la materia orgánica hasta con un 50-40% de humedad. Estos sólidos se usan para la alimentación de bovinos. El líquido es lo que va al biodigestor. El biodigestor es una laguna cubierta sin agitación y el objetivo principal del proyecto es el tratamiento de la materia orgánica. Ellos podrían generar más energía si nosotros pusiéramos los sólidos dentro y pusiéramos un agitador a lo interno, pero esto nos haría que el biodigestor debe tener una capacidad mayor y debe tener, y los costos de instalación o de inversión iban a incrementarse. Entonces, cumpliendo con el objetivo de la finca, que era tratamiento de la materia orgánica, se necesita, o necesariamente es, la eliminación del sólido antes que llegue al biodigestor. Como les mencionaba, el biodigestor cuenta con 2 unidades. Uno tiene, la capacidad total es de 920 metros cúbicos, el sustrato diario es de 23 metros cúbicos por día y tienen una producción promedio de 400 metros cúbicos. En el caso de las lagunas, se utiliza como tratamiento del digestato, como les mencionaba. Tienen caídas, cascadas, se trata de airear y de igual forma al llegar a la laguna 3 o a la última fase de la laguna no se deposita el efluente en un cuerpo de agua o en un río, sino que se reutiliza para la materia orgánica. Cuando salen las excretas de las bandas de los animales, viene con una textura muy, muy sólida. Se mezcla con agua, se diluye para poder tratar los sólidos, poder filtrar los sólidos y de esa forma ingresar al biodigestor. Ingresamos con una carga orgánica de alrededor de 60.000 miligramos por litro de DQO. Los sólidos, como les comentaba, se usan para alimentar a los bovinos y parte de la alimentación de los bovinos también son los residuos orgánicos de una planta procesadora de frutas que está cerca de la empresa. Entonces se les dan cáscaras de piña, cáscaras de mango, remolacha, papaya, bueno, en fin, están en confinamiento y el sistema de bovinos está parte de la sección avícola. Dentro del proyecto también tenemos el generador de 70 kilovatios de potencia. Este es un generador que fue adquirido para que funcione con biogás. Es un motor MAN de pequeña escala. Hemos tenido algunos contratiempos con los accesorios, entonces es la parte más difícil en nuestros países, ¿verdad? Buscar piezas tan pequeñas para un sistema productivo que calce a la medida de lo que necesita el productor, pero se lograron instalar los equipos para darle presión al biogás, para desulfurizar el gas o limpiar el gas del sulfuro de hidrógeno y eliminar el vapor de agua de igual forma en el biogás y ser aprovechado en un motogenerador. Tenemos una antorcha que en realidad se opera entre 1 y 1,5 horas y tenemos el incinerador. Las gallinas o la mortalidad que hay en fincas se trata por medio de un incinerador que usa también biogás.
y se logra eliminar de esa forma ese foco de infección que podría ser peligroso para las otras aves. En el caso de que no tuvieran un incinerador, deben hacerse por fosa de mortalidad, o sea, hacen una fosa, ponen la mortalidad y la cierran. Entonces, el uso del incinerador también ha mejorado ese tipo de emisiones. En sí, para concentrarnos ahorita en lo que fue el proyecto, con la norma 14.064, se determina que la finca tiene límites organizacionales, es el operacional y financiero total. Ellos tienen control para poder manejar sus finanzas, entonces ellos podrían eventualmente reducir sus dióxido de carbono cambiando algunas prácticas. Por eso es importante tener el control operacional. Tienen 2 propietarios, son 2 familias que cuentan con la inversión en esta finca y tienen 14 trabajadores en planilla, incluidos los propietarios. El objetivo entonces, como les explicaba, fue cuantificar los gases de efecto invernadero que teníamos antes del biodigestor y después con el proyecto del biodigestor. Año base se determina en junio del 2013 a mayo del 2014 y el año comparativo, ya cuando tenemos el biodigestor instalado, es de junio del 2014 a mayo del 2015. En el año base entonces determinamos las emisiones directas y tenemos como indirectas el consumo eléctrico. De acá es importante y quisiera resaltar la parte del compostaje. En la mayoría de las otras se repiten tanto en el año comparativo como en el año base. En este caso tenemos un biodigestor que se calcula un 6% de pérdidas incontrolables en el biogás y son emisiones que no se pueden cuantificar o no se pueden tratar. Dentro del biodigestor tenemos las lagunas y las emisiones de los incineradores, gases del generador y la antorcha. Y las indirectas, energía eléctrica. Los resultados, tenemos muchos resultados en la parte de Excel, pero en resumen, nosotros tenemos que en el año base, con las emisiones que se obtuvieron de la parte del compostaje, eran bastante altas, eran 569 toneladas de dióxido de carbono equivalentes anuales, y en el año comparativo reducimos a 45 con el uso del biodigestor. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros, al utilizar la norma del IPCC, que es otra de los documentos que se utilizan para poder respaldar los documentos, nos indica que con el nivel de compostaje que ellos tenían, el nivel de amonio y por la característica de las excretas, se generaban hasta 500 toneladas de dióxido de carbono equivalentes por este tipo de tratamiento. Mientras que si nosotros podemos ver en el año comparativo, que sería la gráfica roja, tenemos que el biodigestor sigue generando cierta cantidad de biogás y de emisiones de gases de efecto invernadero como es el metano. Las lagunas de igual forma siguen generando porque la materia orgánica está llegando y no tienen aireación, la aireación que tienen es muy poca y tienen una profundidad importante, pero el consumo eléctrico de igual forma bajó. Entonces vemos que a nivel de emisiones, usando el biodigestor podemos afirmar que reducimos la huella de carbono en fincas. Esto está siendo validado y verificado y obviamente un ente tiene que validar nuestros documentos, pero ese es el proceso que sigue. Actualmente no estamos en esa parte. En conclusiones, como les decía, el tratamiento con el biodigestor reduce nuestros gases de efecto invernadero por proyecto. Se deben hacer mediciones de los gases emitidos del generador para poder ajustar los resultados. Sin embargo, y según lo que nos dice la norma o el Instituto Meteorológico Nacional, que es el ente rector, como les comentaba, al ser un carbón biogénico, no debería incluso tomarse en cuenta como un gas que estamos emitiendo, porque en algún otro momento el maíz que se están comiendo los animales fue producido y fue absorbido, o el dióxido de carbono fue absorbido de la atmósfera. Entonces, esto se llama carbón biogénico y en buena teoría nosotros deberíamos reportar cero con las emisiones de la demanda eléctrica, a no ser que ellos tengan un consumo adicional de la red energética nacional, entonces ahí sí habría que cuantificarlo. Pero por eso decimos ajuste de resultados. Se requiere generar más información en el autoconsumo y usando los equipos. Muchas gracias.